Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar explicando lo que es el flujo del campo eléctrico. Mirá, lo vamos a enganchar con lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Fíjate esto. Supongamos que antes teníamos una carga puntual llamada Q, que en este caso va a ser positiva. ¿Vale? Habíamos calculado y demostrado de que si yo tenía un punto aquí, había un campo eléctrico que estaba dirigido hacia la derecha. Porque se suponía que acá había una carga de prueba positiva y por lo tanto la fuerza era de repulsión. Si la carga iba a ser negativa, el campo iba a ser entrante. Como recuerdo podemos hacer esto, ¿viste? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? También vimos de que si vos tenías acá, por ejemplo, otra carga adicional, que sé yo, no sé, acá una carga más, vamos a llamar esto carga 1, y a esto carga 2, que también la pongo positiva porque me pinto ponerla positiva nada más, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo quería calcular el campo en este punto también. Lo que iba a suceder es que voy a encontrar yo otro campo eléctrico que iba a estar dirigido así más o menos. Y estos dos al final me van a dar un campo resultante así. Y lo mismo si yo agregaba acá otra carga más, suponte que yo no sé por acá, la carga Q3, y va a generarse otro campo eléctrico debido a esa carga y además entonces la resultante ya va a estar definida también por este campo adicional. Entonces al final me va a quedar por acá la resultante, ¿viste? Hasta ahí como que estaba todo bien porque podíamos sacar los campos eléctricos individuales y después hacer la sumatoria por el método vectorial y estaba todo bien, ¿viste? Pero ¿qué pasa si acá yo te pongo cuatro cargas, cinco cargas, te pongo un montón de cargas y no vamos a poder agarrar y en este punto justamente sumar todo lo que... Capaz que sí, digamos, podés hacerlo, ¿viste? Pero te va a llevar una eternidad. Vas a estar todo el día vos ahí sumando cada uno de los vectores campo eléctrico para al final tener el resultante, ¿entendés? Como que está medio complicado hacerlo eso, ¿viste? Y acá solamente porque te puse un par nada más. Imagínate que yo te pongo como 10.000 millones. O el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. ¿Cómo haces ahí? No puedes sumar todo, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, debido a que no se puede, en algunas situaciones donde hay demasiadas cargas o una distribución de cargas, no se puede sumar individualmente cada campo eléctrico y después tener la resultante como hacíamos con dos o tres. Lo que se utiliza justamente es la ley de Gauss para campos eléctricos, que es lo que vamos a ver justamente en esta clase de acá. Pero antes de ver esto, vamos a definir un concepto que es bien importante, que es el flujo de campo eléctrico. ¿Qué es esto, chicos? El flujo de campo eléctrico es la sumatoria de todas las líneas de campo eléctrico que podrían pasar por una superficie determinada. Fíjate este dibujo de acá, justamente, ¿ves? Acá vos tenés, suponete que esto hace una superficie, que sé yo, no sé, puede ser cualquier superficie con cargas. Pero bueno, ¿qué pasa? A partir de esta superficie se genera un campo eléctrico constante, todo horizontal y paralelo, como está en este dibujo de acá. Fíjate cómo atraviesa este campo eléctrico por cada una de las partes de esta superficie o área A. Bueno, la sumatoria de todas las líneas de campo eléctrico a través de esa superficie es lo que se conoce, chicos, como flujo de campo eléctrico. Eléctrico. Y pensarlo como eso, como un flujo, como si fuera un flujo de electrones, como si fuera un cúmulo o un flujo o como un caudal, pensarlo así, ¿viste? O sea, son un montón de líneas de campo que pasan por un área determinada. Bueno, chicos, se ha demostrado que este flujo de campo eléctrico se puede calcular haciendo el producto del campo eléctrico, que es un producto vectorial, que es un vector, perdón, multiplicado escalarmente por el área. Ahora, vos sabés muy bien que esta área no es un vector, en realidad, ¿viste? Pero que lo que hacemos nosotros a esa área la representamos como vector. Lo hacemos así, mira. Que estaría más o menos así. Suponte que esto sea totalmente vertical, ¿vale? Entonces, el vector área sería así. Que en realidad se obtiene simplemente inventando
un versor nuevo que va a ser perpendicular al área, ¿entendés? Vos cuando querés definir, por ejemplo, en el espacio tridimensional un área, o puedes decir cómo va a ser el área, por supuesto, o también puedes dar un versor indicando de que el área siempre va a ser perpendicular a ese versor, ¿entendés? O sea, que yo te diga a vos, por ejemplo, que el versor área de acá, este que te acabo de dibujar, es así, a vos te da a entender que entonces el área tiene que ser de tipo vertical, ¿entendés? ¿Por qué? Porque sabes que siempre va a ser perpendicular o bien a 90 grados del área. Bueno, ahora que vos lo interpretás entonces como un vector, claramente se puede hacer el producto escalar de el campo por el área. A veces algunas personas le ponen así también a esto. Porque si le pones área ahí, como que te puedes confundir, ¿viste? Le ponen ahí el versor S por el área, que va a ser el módulo del versor, por el coseno del ángulo, vamos a llamarle ángulo tita. ¿Sí? Acordate que para producto escalar siempre es por el coseno del ángulo, porque vos estás buscando que esta área específicamente tenga la proyección en el vector del campo eléctrico. ¿Entendés? Acá tenés un dibujo más o menos como que está todo vertical, está todo bien, ¿viste? Por lo tanto, si el versor del área, este de acá, es paralelo al campo, el ángulo tita te darás cuenta que vale cero, ¿viste? Si vale cero, coseno de cero vos sabes que es, es 1, porque es coseno de 0, simplemente por eso. Entonces al final te queda de que en magnitud, el flujo de campo eléctrico es igual nada más al campo eléctrico por el área. Como que es mucho más fácil, ¿viste? Pero esta área no necesariamente tiene que estar acá vertical o perpendicular al campo. De hecho, no siempre lo va a estar. Vamos a ver unas figuras donde no va a ocurrir esto. Fíjense esto. A ver, miren esta imagen. Fíjate cómo acá el área es totalmente perpendicular a los campos eléctricos, por lo tanto acá el ángulo tita va a ser cero, como te dije recién. Como vas a hacer entonces, esto se resume en esta parte de acá. Ahora, si el área no está totalmente perpendicular, como estos casos de acá, donde esto sería el ángulo tita, con respecto al vector, por supuesto este, al versor que inventamos para poder definir el área también, fíjate que acá claramente no, las líneas de campo no son perpendiculares al área. Por lo tanto, tendríamos que sacar solamente del área la componente de la misma que esté en la misma dirección del campo eléctrico. Y eso va a hacer que el flujo claramente no sea igual a este de acá, que va a ser el máximo. ¿Cómo se va a calcular entonces el flujo acá? Con esta fórmula, directamente. Y fíjate que el ángulo, por supuesto, puede variar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? También tenés vos un caso mínimo donde el área al final es la que está totalmente paralela al campo eléctrico, o bien el versor del área, este vectorcito acá que inventamos nosotros, es perpendicular directamente al campo. En ese caso, fíjate que no hay ninguna línea de campo eléctrico que atraviesa esta placa, esta área, ¿entendés? Como no hay ninguna línea que atraviese la placa, por supuesto que el flujo en este caso particular va a ser mínimo o bien va a ser cero. ¿Entendés? En cambio, acá el flujo máximo dijimos que iba a ser directamente por el área. ¿Te estás dando cuenta? O sea, que va a depender específicamente de cómo esté dispuesta el área comparada con el campo eléctrico que estemos estudiando. Acá tenés vos diferentes situaciones. Bien, vamos a borrar estos dibujitos y vamos a hacer otros. Entonces, ¿qué dijimos? En definitiva, dijimos nosotros que el flujo de campo eléctrico va a ser el producto escalar de los módulos, por supuesto, del campo eléctrico por el área, porque el área es lo mismo, vamos a ver por qué es un valor escalar por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Suponete que tenemos esta figura. Tenemos un cubo. A ver, no sé si me sale bien. Y suponete que hay líneas de campo eléctrico que están pasando a través de este cubo. De esta forma. Por supuesto, estos campos van a pasar acá de forma horizontal, atravesando el cubo
de la misma manera. Bien, date cuenta de que si nosotros calculáramos el flujo de campo eléctrico a través de todo esto, de este cubo en particular, habría un flujo positivo, porque acá está entrando líneas de campo eléctrico, y acá va a haber un flujo negativo, porque están saliendo líneas de campo eléctrico. Pero no va a haber flujo por estas paredes de los costados del cubo. ¿Por qué? Porque estas líneas no están atravesando por estas paredes, solamente atraviesan por esta de acá y por esta de acá. Y como todas las líneas del campo eléctrico que entran acá son las mismas que salen, entonces vas a decir directamente que el flujo de campo eléctrico acá va a ser cero. De hecho, esto, chicos, se conoce como superficie cerrada. ¿Cuándo vamos a llamar nosotros a una superficie cerrada? Bueno, una superficie cerrada para nosotros va a ser aquella que un espacio tridimensional te divide en dos volúmenes totalmente diferentes que no pueden pasar una por otra sin pasar por esa superficie. Por ejemplo, acá podés definir vos algo que podés llamarle adentro y algo que podés llamarle afuera. ¿Viste? No hay acá un huequito, un agujerito, nada para donde vos puedas pasar, ¿viste? No, está totalmente definido. Entonces, una superficie cerrada. Ahora, una superficie abierta, para vos va a ser esto, por ejemplo. Lo que dibujamos al principio. Una tabla así, donde por acá pasaban las líneas de campo eléctrico. Esto va a ser una superficie abierta, ¿por qué? Porque fíjate que la misma no divide al espacio volumétrico que estemos tomando nosotros en dos partes. No hay una adentro y una afuera. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, pero esto adentro. Suponte que vos digas, ¿viste? Y esto de afuera. Pero eso es para vos. Si no hay nada, si yo puedo pasar tranquilamente por acá sin pasar por esa superficie. ¿Entendés? ¿Qué es adentro, qué es afuera? Entonces no se puede definir, chicos. Entonces eso se llama superficie abierta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te explico esto porque se dice que en todo lo que sean superficies cerradas, chicos, sin importar la forma que tenga, siempre el flujo de campo eléctrico va a ser cero, como este ejemplo particular. ¿Por qué? Porque la cantidad de líneas de campo eléctrico que entran siempre van a ser las mismas que las que salen. ¿Entendés? Simplemente por eso. En cambio, en una superficie abierta, chicos, sí vamos a tener un flujo de campo eléctrico que va a ser igual al módulo de E, por el valor de A, por el coseno del ángulo que tengamos en los casos particulares que expresemos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque fíjate que acá solamente vas a contar vos cantidad de líneas que tengas, en este caso de campo eléctrico, que salgan o que entren, en función del caso que vos tengas también. ¿Viste? Eso es lo que yo quiero que entiendas. Ahora, como te digo que no importa la forma que tengas acá, yo te dibujé un cubo, pero suponete que vos tenías, qué sé yo, no sé, una esfera. O sea, bueno, para los dibujos, chicos. Pero fíjate que va a pasar lo mismo. O sea, si vos acá dibujás líneas de campo eléctrico, estas van a atravesar por la esfera, pero las mismas líneas que entran van a ser las que salen, chicos. Por lo tanto, lo mismo vas a encontrar que el flujo de campo eléctrico a través de esta esfera va a ser cero también. Y te repito, no importa la forma que vos tengas acá, porque de pronto, qué sé yo, no sé, a mí se me puede ocurrir, no sé, una forma así, medio ovalada. Uno puede decir, bueno, profe, pero acá sería diferente esto, porque de pronto por acá entra campo eléctrico, que está todo bien, ¿viste? Va a atravesar este volumen o esta superficie cerrada y por acá va a salir. Pero uno me puede decir, bueno, pero profe, acá no sale de la misma manera, porque me podés decir, y está bien, digamos, que lo pienses así. Por acá, este campo entra en esta superficie de acá entra en esta superficie de acá, y acá entra en esta superficie de acá. Y acá, fíjense que como la forma es diferente, salen diferentes superficies. Yo entiendo eso, ¿viste? Pero la sumatoria de todo este flujo entrante
sin importar lo individual, si no digo de todo el flujo entrante, va a ser igual a todo este flujo que va a ser saliente o negativo. Y al final, cuando sume los dos, lo mismo te va a dar cero, sin importar la forma que tenga un cacahuate, lo que sea. ¿Me vas siguiendo? Entonces es importante que vos entiendas estos conceptos básicos con respecto a lo que es el flujo del campo eléctrico. Si son superficie abierta, acordate que acá siempre va a haber flujo de campo eléctrico que va a estar definido por esta expresión que yo les acabo de mostrar. Borramos esto. Y por último, para generalizar esto, vamos a decir lo siguiente. Si vos tenés acá una superficie que puede ser, qué sé yo, no sé, a ver, como una hoja así media deforme, y hay líneas acá de campo eléctrico que van a atravesarla. En este caso pongo una superficie abierta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Resulta, chicos, que también lo mismo. El flujo de campo eléctrico va a ser directamente la integral del vector campo eléctrico por el diferencial del área. Acá no te olvides que esto ya está expresado como vector para que puedas realizar la integral. ¿Sí? O sea, lo que vos tenés que entender es que en realidad cuando son superficies irregulares, vos lo que estás haciendo es tomar pedazos pequeñitos. Como esto debe ser deforme, como una tipo de forma de silla, lo que a vos se te ocurra, fíjate que si agarrás formas infinitesimales, o sea, diferenciales, es que algo que aprendimos en matemática, al final va a ser una superficie cuadradita. Que esa superficie cuadradita, multiplicado por el vector del campo eléctrico que se está atravesando, te va a quedar igual esta expresión de acá. Bueno, entonces va a tener vos un flujo 1, vamos a llamarle. Acá va a tener vos para otra superficie pequeñita un flujo 2. Acá va a tener un flujo 3. Y acá vas a tener infinito, porque en realidad son infinitas líneas de campo eléctrico, ¿viste? Entonces, la sumatoria de todos estos flujos, chicos, al final del día no son ni más ni menos que la integral de ese producto. Es por eso que yo acá también te lo estoy definiendo. Te repito que acá esto tiene que estar expresado de forma vectorial para que se haga el producto escalar correspondiente. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en algunas superficies, claramente, que sean homogéneas y sean muy conocidas, podemos calcular este tipo de integral nosotros. Porque no debería ser complicado. Por ejemplo, si es la superficie de una esfera, se puede calcular. Si la superficie plana también se puede calcular. Si una superficie, qué sé yo, no sé, em, qué sé yo, me puedo inventar, digamos. Cuadrada también se puede calcular. ¿Me va siguiendo? Pero ahora quiero que entiendan una cosa. El flujo de campo eléctrico se define de esta manera para casos puntuales, o bien, o superficies por supuesto regulares, o bien, si son superficies irregulares, se tiene que calcular por supuesto la integral correspondiente. Igual, en este curso no vamos a ver cosas tan avanzadas, esto simplemente nos sirve a nosotros a modo de definición. Y ahora sí vamos a lo importante. Vamos a lo que venimos ahora. La ley de Gauss. ¿Qué dice esta ley, chicos? Dice lo siguiente, fíjense. Si tenemos nosotros una superficie que vamos a llamarle superficie gaussiana, que debe ser estrictamente cerrada, por ejemplo acá, una esfera, bueno, más o menos lo que me salió acá, y acá hay una carga encerrada, ya sea negativa o positiva, en este caso lo voy a poner positiva, yo la carga esta. Fíjense que esta carga lo que va a hacer justamente es emanar líneas de campo eléctrico a través de esta superficie que estamos eligiendo nosotros. Bueno, la ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico va a ser igual a la integral de área, o sea, cerrada, de lo que es el vector campo eléctrico por el diferencial de área, que sería igual directamente o proporcional a la carga interior o a la carga encerrada en esa área que nosotros estamos eligiendo sobre la permitividad eléctrica. ¿Ok?
Esto, chicos, es re importante y es la ley de Gauss, básicamente. Ahora, claramente, para situaciones donde nosotros podemos sacar cuánto es el área total de esta, este integral se va a poder resolver y de esa forma vas a poder despejar el campo eléctrico. Cuando las áreas encerradas no son muy comunes o no son muy simétricas, por decirlo así, entonces esta integral va a ser medio complicada de poderse resolver. No se va a poder despejar el campo eléctrico en sí, pero sí se va a cumplir, por supuesto, que el flujo de campo eléctrico va a ser igual siempre a la carga interior sobre la permitividad eléctrica. ¿Estamos? De la misma manera, o sea, yo con esto también pude haber sabido también, por ejemplo, lo mismo que vimos hace un rato. ¿Te acordás del cubo que vimos recién nada más? Yo te dibujé un cubo a vos y yo te dije de que acá, en este cubo, pasaban líneas de campo eléctrico y toda la historia, ¿viste? Pero yo te dije que a vos que el flujo de campo eléctrico en este cubo iba a ser cero porque las mismas líneas que entraban eran las mismas que salían, ¿viste? Y no está mal pensarlo así. Pero fíjate que si lo ves, según Gauss, claramente acá también el flujo va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque dentro de esta superficie gaussiana que es cerrada, que es la que vos inventaste, acá yo no veo ninguna carga. Y justamente el flujo es proporcional a la carga interior, o la carga encerrada, llámalo como vos quieras, sobre la permitividad. Pero si acá no hay carga, entonces este valor es cero y es por eso que también el flujo va a ser cero. ¿Ves? Entonces está bastante buena la aplicación de este tipo de leyes, que vamos a verlo ahora mismo también. Fíjense en este ejemplo. A ver, tratemos de pensar esto en dos dimensiones nada más, en un espacio plano o superficie plana como está en esta figura. A ver, usemos la ley de Gauss para ver cuáles serían los flujos de campo eléctrico para las siguientes superficies. Acá yo tengo, mira, superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4. Supongamos que las cargas tienen el mismo valor, solamente que de signo contrario según corresponda, para que no hagamos tanto lío tampoco. Por ejemplo, acá, en la superficie 1, chicos, el flujo de campo eléctrico va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Y porque fíjate que acá dentro de esta superficie no existe ninguna carga. Hay líneas que entran, que salen, está todo bien con eso, pero no hay ninguna carga acá adentro. Como no hay ninguna carga, la carga interior o carga encerrada es cero, chicos, y por eso que el flujo va a ser cero dentro de la superficie 1. ¿Estamos? El flujo 2, que va a ser definido por la superficie 2, va a ser un flujo que vamos a llamarle flujo positivo. Yo no sé cuánto va a ser proporcional, por supuesto, a la carga interior sobre la permitividad. Pero fíjate que acá yo le llamo positivo porque las líneas son salientes y además porque es debido a una carga neta positiva que está acá adentro. ¿Ok? En cambio, el flujo 3, que es esta superficie en violeta, va a ser un flujo para mí de tipo negativo porque está generado por una carga negativa neta y además fíjate cómo las líneas claramente acá son todas entrantes. ¿Ok? Y por último el flujo en la superficie 4, que es esta que está acá en verde, para mí por lo menos va a ser un flujo neto de cero. ¿Por qué? Porque más allá de que tenga cargas negativas y cargas positivas, la carga neta, suponiendo que es lo que dijimos hace 2 segundos también, que las cargas son de igual magnitud, se van a cancelar. Y la carga interior neta o encerrada va a ser cero, porque estas, te repito, se cancelan. Es como si no tuviera cargas acá, entonces. O sea, sería como la situación número uno. ¿Entendés? Otra forma de ver esto también es darte cuenta de que las líneas que van a entrar acá van a ser la misma cantidad de líneas que van a salir y es por eso que también el flujo va a ser cero. ¿Me vas siguiendo más o menos con esto? Supongamos que tenemos una esfera que en este caso va a ser metálica y chicos, para los metales la carga siempre se va a distribuir solamente en su superficie. O sea que si vos te metés dentro de la parte del volumen del metal, no vas a tener carga, porque toda la carga va a estar, te repito, distribuida acá en la superficie. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si acá vos me planteás
una superficie gaussiana o volumen gaussiano, mejor dicho, que va a encerrar a esta esfera, llamémosle esto así, mira, del centro acá, voy a llamar yo radio R, que va a ser el radio de la esfera en sí. Y mi radio del volumen gaussiano va a ser para mí R minúscula. ¿Dale? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si vos me calculás el flujo de campo eléctrico, según la ley de Gauss, va a ser claramente la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial del área, o bien la carga interior sobre la permitividad, ¿viste? Ahora, para cuando vos estás en un área que es mayor o que está conteniendo a toda la carga que vos tenés dentro de esta esfera, que va a ser nada más la que está distribuida en la superficie, claramente, chicos, esto se asemeja o es igual a lo que era el cálculo del flujo para una carga puntual. Por lo tanto, esta integral se va a poder calcular porque es una superficie común, esta, chicos, que es una superficie volumétrica, y al final del día te va a quedar que el campo va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga interna dividido R al cuadrado. ¿Ves? Te repito, toda esta distribución de cargas tranquilamente se puede reemplazar por una carga puntual, chicos. Y es por eso que se utiliza esta misma fórmula para calcular el campo eléctrico. Para cualquier posición, siempre y cuando sea más grande que el radio original de la esfera. O sea que esto se va a cumplir para cuando, acá te lo pongo acá, R sea mayor que R. ¿Sí? Para cuando te encuentres vos acá en la superficie, justamente acá, lo que va a pasar, siempre y cuando, por supuesto, esto R sea prácticamente igual a R, lo que va a pasar también va a ser lo mismo. O sea, el campo también va a estar definido por la constante de Coulomb, por la carga interior, dividido radio al cuadrado. Pero, si R es ya menor que el radio de la esfera, o sea que si la superficie gaussiana que vos estás considerando, que ahora yo te lo voy a borrar para el cachito, vamos a borrar esto. Si ahora tu superficie gaussiana está dentro de esta esfera, suponte que va a ser así, claramente te darás cuenta que R minúscula, que es el R gaussiano, es más pequeñito que R de la esfera. Bueno, ahí, chicos, directamente vamos a decir que el campo va a ser cero. Newton sobre Coulomb, pone la unidad que corresponda, por supuesto, ¿no? ¿Por qué va a ser cero? Porque acá, chicos, no hay carga. Y si no hay carga, por supuesto que no hay campo eléctrico tampoco, ¿entendés? Eso es lo que vos podés inferir con todo esto. También, por supuesto, lo podés plantear para los flujos. Para este flujo de acá, flujo vamos a llamarle 1, que era cuando estaba por fuera, va a ser la carga interior sobre la permitividad. Para el flujo este de acá, que es el superficial, va a ser lo mismo. Pero el flujo de campo eléctrico, para cuando la superficie gaussiana esté dentro de esta esfera, que va a ser metálica, acordate, va a ser cero, chicos. Porque acá, fíjate, no hay carga dentro de esto. Esto como si fuera una esfera hueca, chicos. No es hueca, o sea, es metálica, ¿viste? Pero recordemos de que la carga siempre en los metales se distribuye solamente en su superficie. Entonces, bajo ese concepto, por eso que consideramos que es una esfera hueca. ¿Dale? Esto es lo que va a estar pasando. Si esto vos lo querés dibujar, también, que se puede hacer, por supuesto, el campo eléctrico más que todo, ¿no? Si vos lo querés dibujar en un gráfico, podría ser algo así, mira. Es un gráfico así, campo eléctrico, entonces acá vos tenés R, sería así, ¿no?
Campo eléctrico va a ser 0, 0, 0, 0, 0, hasta llegar a R. Después de acá, esto va a estar disminuyendo así. Y se va a comportar como si fuera acá el campo eléctrico común, ¿no? K por la carga interior sobre R cuadrado. Acuérdense, chicos, que K, que es la constante de Coulomb, también es 1 sobre 4pi por la permitividad. ¿Sí? Por ahí en algunos libros vos ves, no ves acá la constante de Coulomb, yo te la pongo lo mismo, porque acuérdate que es lo que utilizábamos nosotros, eh, pero también se puede expresar de esta manera. Si lo ves de esta forma, es lo mismo, no te preocupes, ¿eh? A ver si me sale. Ahí está, más o menos. Igual no te suele pedir este tipo de gráfico, yo te lo muestro nada más de onda ahí. Ahora, ¿qué va a pasar, chicos, cuando tengamos nosotros un no metal? Cuando tenemos esferas no metálicas, chicos, acá la carga se va a distribuir uniformemente en todo su volumen. O sea que no van a estar solamente en la superficie las carguitas. También van a estar acá adentro. Y así. Todas de forma uniforme siempre y cuando el material sea el mismo, claramente, ¿no? Bien. Y esto va a cambiar un poquito con respecto al caso de metales. Mira acá. Primero lo mismo. Si vos planteás un punto ahí, que va a ser tu superficie gaussiana, bueno, lo mismo, esto va a ser una esfera, chicos. ¿Sí? Esto va a ser acá tu R y esto va a ser tu R gaussiano. Bueno, si R es mayor que R de la esfera, también se va a cumplir de que el flujo va a ser igual directamente a la carga interior sobre la permitividad. ¿Ves? Porque acá lo mismo, digamos, no importa, a la superficie gaussiana, chicos, no le interesa si esto está distribuido uniformemente, si está en la superficie. Lo que le importa nada más que está dentro de la superficie que vos elegiste. Por eso es que se aplica lo mismo. Y el potencial, chicos, acá también se va a aplicar igual que el caso anterior. Esto se puede decir como si fuera una carga puntual, entonces va a ser la constante de Coulomb por la carga interna dividido R al cuadrado. ¿Ok? Cuando esto llegue a la superficie va a pasar lo mismo, o sea, cuando suceda de que R sea igual a R, también va a suceder que se va a calcular de la misma forma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fíjate que ahora nada más R es coincidente con R pequeña, con la superficie gaussiana esta. Lo mismo entonces puede trabajar como si fuera una carga puntual. Y el flujo de campo eléctrico te va a calcular vas a calcular de la misma forma. Esto no va a cambiar, chicos. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés acá esto? Mira, cuando ahora R es menor que el radio de la esfera. O sea, cuando la superficie gaussiana ahora está dentro de la esfera. Mira esto, por favor. Ahí está. Fíjate bien que lo que va a suceder acá es que, bueno, primero, si queremos, por supuesto, calcular el flujo de campo eléctrico, esto va a ser igual a la carga interna sobre la permitividad. Eso no cambia para la ley de Gauss. Pero fíjate que ahora esta carga no es la misma que las cargas anteriores. Acá cuando estabas por fuera agarrabas a toda la carga. Cuando estabas en la superficie también agarrabas a toda la carga porque justo estabas en el límite. Pero cuando agarras una superficie gaussiana mucho más pequeña, no agarras a todas las cargas que habían adentro, porque acá te van a quedar cargas que están afuera, ¿te das cuenta? Por lo tanto, esta carga interna no va a ser igual a las cargas dos anteriores, va a ser menor. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico va a ser menor también. Y el campo eléctrico esto de acá, que también vos lo puedes calcular de la misma forma, va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga interna sobre R cuadrado. Ahora, debes recordar que esta carga interna entonces no va a ser la misma
que estas dos cargas de acá. ¿Ok? Por lo tanto, no van a tener valores proporcionales como estábamos anticipando. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Fíjate esto. Como sabemos que acá la carga está distribuida uniformemente, entonces la densidad, chicos, de carga va a ser la misma en todas las partes. Por lo tanto, acordate que la densidad de carga va a ser básicamente la carga que vos tengas sobre su volumen. ¿Viste? Este volumen de acá es volumen esférico, 4 tercios por pi por r al cubo. Y acordate también vos de que acá K era 1 sobre 4 pi por la permitividad. Si vos reemplazás esto en esta parte de acá, te puede quedar algo así. Yo igual te lo estoy mostrando esto, pero como que vamos a hallar una expresión que no va a servir para todos. K era 4 pi por la permitividad. La carga interna es esto ahora para nosotros, que va a ser la densidad de carga por 4 tercios pi r al cubo sobre este r cuadrado. Fíjate cómo acá este 4 se cancela, el pi se cancela, este r cuadrado con r cubo se cancela y al final del día te queda que el campo va a ser igual o proporcional a la densidad de carga sobre 3 por la permitividad por R. O sea, va a ser una función lineal del radio interno que vos tengas. Entonces vos borrás acá esta parte y vas a decir, bueno, entonces este campo eléctrico para mí va a ser igual a la densidad de carga sobre la permitividad por 3, o al revés como vos quieras, por R. ¿Ok? Y al ser una función lineal, entonces ya podemos también hacer nuestro gráfico final para poder ver qué es lo que estaría sucediendo acá. Voy a borrar yo toda esta parte. Va a pasar entonces de que yo hago un gráfico del campo eléctrico con respecto a R. Acá vamos a tener R de la esfera, ¿vale? Bueno. Acá lo mismo, como dijimos que en la parte externa actuaba como la misma función de campo eléctrico para cargas puntuales, cuando llegue a este punto va a bajar de esta forma, igual que la anterior. Pero cuando estaba dentro de la esfera, el R, dijimos que va a ser una función lineal, por lo tanto, cuando llegue al centro a centro no va a tener ninguna carga, o sea que sí o sí tiene que esta función lineal arrancar desde acá. Y va a ir aumentando linealmente el radio hasta llegar, pum, a ese punto. Fíjate bien, acordate. El campo eléctrico iba a ser igual a la densidad de carga sobre 3 por la permitividad por el radio este de acá. ¿Ves? Es una función lineal, chicos. Y esto sería como la pendiente esta que tengamos acá. Ahora, no hace falta, por supuesto, saber estos valores tampoco. ¿Por qué? Porque si vos sabés que esto es una función lineal, arranca de cero y termina acá, que es en el potencial cuando estamos en la superficie, bueno, nada más marcar la línea y listo. Y esto es una regla de tres, chicos. O sea, si vos sabés el potencial en este punto de acá, que es en la superficie o por fuera, si te piden a vos, por ejemplo, ¿cuánto va a ser el potencial de la mitad? Bueno, mira, si estás a la mitad, básicamente va a ser la mitad. Si estás a la cuarta parte, va a ser la cuarta parte. ¿Te das cuenta? No hace falta que vos sepas estos datos en sí. Con que sepas el dato del potencial en la superficie o por fuera de la esfera esta no metálica, lo mismo vas a poder sacar el potencial cuando estás hablando de una parte interna. ¿De acuerdo? De esa forma, chicos, entonces es como trabajamos nosotros con las aplicaciones también de la ley de Gauss. Por supuesto, más adelante vamos a hacer ejercitación y de esa forma vamos a poder afianzar más el conocimiento. Nos vemos en la próxima clase.